Nosotros habíamos visto que en la matemática íbamos a usar argumentos deductivos, fue lo que me dijeron ayer en la clase, ¿no? Un argumento deductivo, recuerden que es aquel cuyas premisas se pretende que suministren pruebas concluyentes para afirmar la verdad de la conclusión. Es decir, si agregamos premisas, no nos da más idea de verdad en la conclusión. Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Punto. Si decimos que Sócrates era sabio, si decimos que Sócrates fue un filósofo, si decimos que Sócrates vivía en la antigua Grecia, no nos quita ni nos aporta más fuerza a la verdad de la conclusión. Bueno, entonces ahora vamos a ver algunas proposiciones, que son las proposiciones que generalmente se utilizan en la matemática, ¿sí? Es lo que se llaman proposiciones categóricas, ¿sí? Las proposiciones categóricas son aserciones, ¿sí?, acerca de clases, que afirman o niegan que una clase esté incluida en otra, total o parcialmente. Y ahora me van a preguntar, debieran preguntarme, ¿qué es una clase? Bueno, una clase es una colección de objetos o entidades que tiene alguna característica específica en común, ¿sí? Ejemplos de clases: países sudamericanos, empresas pymes, números pares, compositores del romanticismo, felinos, anfibios. Esa es una clase. Universidades nacionales, ¿sí? Alumnos de cálculo 1. Tomamos una característica de ciertos elementos y si esos elementos tienen características comunes, los agrupamos en una clase. ¿Alguna otra clase que conozcan? ¿Por qué entonces decimos que esto que estamos haciendo ahora es tener una clase? ¿Cómo tener una clase? Claro, nosotros esto que estamos teniendo una clase de lógica, Ah, no sé. Ah, la clase. sí, Ah, no sé. No sé por qué. ¿De dónde viene el origen clase? claro. Clase. Una clase. A ver, voy a fijarme en el diccionario latín. Pero no creo que. Después te lo averiguo, búsquenlo. ¿Por qué se llama la clase a una? No sé. Probablemente se haya. No sé. No sé. Viene del latín classis, que viene del verbo calare, llamar públicamente o convocar. Ah, mira vos. Clasis. División del pueblo romano. Llámese a la primera clase. División, grupo, categoría. Batir los cartagineses. Bueno, bien ahí. De convocar. Bueno, o sea que yo los estaría convocando. Bien, sigamos. Vamos a ver cómo son estas proposiciones categóricas. Vamos con esta, a ver. Ningún atleta es vegetariano. Todos los jugadores de fútbol son atletas. Luego, ningún jugador de fútbol es vegetariano. ¿Acá tenemos un argumento o no? ¿Cuáles son las premisas? Que ningún atleta es vegetariano, Premisa 1, que todos los premisa 2, jugadores de ¿cuál es? fútbol son atletas, Las dos premisas las tenemos ahí. ¿Y qué concluimos? Que ningún jugador de fútbol es vegetariano. Bien, ¿lo ven acá? Entonces fíjense cómo nosotros con este diagrama, digamos, de tipo de conjuntos, podemos hacernos un esquemita de la situación. Jugadores de fútbol, todos los jugadores de fútbol son atletas. Ahora, ningún atleta es vegetariano. Por lo tanto, podemos concluir que ningún jugador de fútbol es vegetariano. ¿Sí? ¿Qué tipo de relaciones pueden existir entre las clases? Las proposiciones categóricas afirman o niegan distintas relaciones entre clases. A ver, una primera cosa que puede pasar es que todo miembro de una clase también sea miembro de otra clase.
Ejemplo, alumnos de comisión 110 de cálculo 1 son alumnos de la Facultad de Ingeniería. Entonces se dice que una clase está contenida en la segunda. ¿Sí? Ejemplo, personas con 23 años es una clase que está contenida en la clase personas mayores de edad. Ahora, también puede ser que una clase no esté íntegramente contenida en otra, sino que esté parcialmente contenida, solo si algunos miembros de una clase son también miembros de la otra. ¿Mm? ¿Hay algún exalumno? A ver, ¿cuántas personas de ustedes son de la ciudad de Firmat? ¿Nadie Yo, es de profe. Firmat? Bueno, entonces, nosotros podemos armar clase de alumnos de la comisión 110 y clase de personas de Firmat. Entonces, no es que una está contenida íntegramente en la otra, pero existe algún o algunos miembros de la clase de personas de Firmat que también forma parte de la clase comisión 110 de cálculo 1. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, después también vamos a tener pares de clases que no tienen ningún miembro en común. A ver, ¿algún ejemplo? Números pares y números impares. Números pares y números impares, por ejemplo. Anfibios y felinos. Si sos un anfibio, no sos un felino. Y si sos un felino, no sos un anfibio. ¿Mm? Personas que cumplen años el mes de enero o personas que cumplen años el mes de agosto. Bueno, entonces vamos a considerar un ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de dos clases. La clase de los músicos y la clase de los bohemios. ¿Qué es? Un músico es una persona que hace música, ¿no? ¿Y un bohemio qué es? No estoy ¿Nunca escucharon la totalmente palabra seguro. bohemio? Es como un artista, pero no sé si llega a ser músico. No, no es un artista. Bueno, en realidad la Bohemia es una región de República Checa. Bohemia, Moravia y otra más que no recuerdo el nombre. Pero es como que antiguamente a la gente de la región de Bohemia se la empezó aquello, no sé, habría que ver por qué, probablemente porque viajaban por Europa, qué sé yo, y entonces se empezó a utilizar el adjetivo de bohemio para aquellas personas que tenían, no sé, eran Como una tirando persona libre, que de vida libre. exactamente, una vida cierta libre, un pensador, un artista, una persona que no se regía por los cánones de la época. Claro, Entonces, bueno, el tipo, una sí, persona que tiene una vida poco organizada, por así decirlo. poco organizada, o que no responde a los cánones estructurales de cierta época, ¿sí? Entonces, un bohemio, ahí, bueno, es un bohemio, el tipo que estás en un bar leyendo novelas, un escritor, que, bueno, así en el saber popular, eso es un bohemio, tirando a un hippie, una cosa así. Bueno, entonces, ¿qué relación podemos hacer? Podemos decir que ningún músico es bohemio. ¿Mm? Esto es lo que se llama una proposición universal negativa. ¿Por qué universal? Porque dice que ninguno. Y negativa, justamente ninguno. Se refiere a todos de forma negativa. Ahora también podemos, o sea, los dos conjuntos van a estar excluidos. También podemos decir que todos los músicos son bohemios. Y esta es una proposición universal positiva. Todos los músicos pertenecen a la clase de bohemios. Algunos músicos son bohemios. Esto es lo que se llama una proposición particular. Positiva. ¿Por qué? Porque me está diciendo que algunos elementos de la clase músicos pertenecen a la clase bohemios. Y podemos decir que algunos músicos no son bohemios. Entonces esta es una proposición particular negativa. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que existe al menos un músico que no pertenece a la clase de los bohemios. ¿Mm? Decir toda. ¿Mm?
observemos que toda proposición categórica puede escribirse de tal forma que comience con todo, ningún o algún. ¿Sí? Vamos a generalizar. Todo S es P es una proposición universal positiva. Ningún S es P, proposición universal negativa. Proposición particular positiva, algún S es P, y proposición particular negativa, algún S no es P. Quiero que me den algún ejemplo con números de una proposición universal positiva. Todo número real pertenece al campo de los complejos. O sea, todo número real es un número complejo. Sí. Bien, está bien. ¿Y algo que hayamos visto nosotros? Bueno, vamos con una proposición universal negativa. Ningún valor de seno puede ser mayor a 1. No, pero ahí no estoy. Yo quiero que me hables de clases. ¿Qué clases de números conocemos? Complejos, reales, racionales, irracionales, pares, impares, enteros. Múltiplos de 4, múltiplos de 5. Podría ser ningún número negativo es positivo. Claro, ningún número negativo es positivo, o ningún número impar es par. ¿Algún S es P? Algunas funciones admiten inversa. Algunas funciones pertenecen... Bueno, a ver, ¿cuándo admitía función una... ¿Cuándo admitía... Inyectivo. Cuando era inyectiva? Entonces, algunas funciones son inyectivas. Alguna clase de funciones, dentro de la clase de funciones hay algunas que pertenecen a la clase de funciones inyectivas. ¿Y algún S no es P? Algunos números reales no son trascendentes, puede ser. ¿Cómo? ¿Algunos? Algunos números reales no son trascendentes. Algunos números reales no son irracionales trascendentes. Está muy bien. ¿Sí? Por ejemplo, el 4. ¿Mm? Bien. ¿Algún estudiante presente en esta clase es firmatense? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Qué tipo de proposiciones? Particular Proposición positiva. particular positiva. La particular positiva. Particular positiva. Muy bien. Porque dice de algún. Vamos a otra. Existe un estudiante en este curso que no es rosarino. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Pero ¿Y qué tipo de proposiciones? Sería particular negativa. Particular negativa. ¿Mm? Todo estudiante de este curso tiene intenciones de estudiar en la UNR. Universal ¿Verdadero o positiva. falso? Es falso. verdadero. Universal positiva. Y ningún estudiante presente en esta clase puede identificar la forma de esta proposición categórica. Universal negativa. Universal negativa. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a volver a las proposiciones. Teníamos proposiciones, ¿se acuerdan cuando les dije que una proposición, una frase, podía tener proposiciones, muchas proposiciones, o una proposición compuesta, supongamos. Aquiles, ¿de quién era hijo Aquiles? ¿Se acuerdan? No, no sé. De Peleo. Peleo era un mortal, era un peleador, era un guerrero. Y Tetis era una diosa, creo que era hija de Poseidón, creo. ¿Sí?
Entonces, Aquiles, hijo de Peleo y Tetis, fue el gran héroe de Troya, era considerado invencible, pero no inmortal, porque de hecho creo que París termina matando, París de Troya termina matando a Aquiles en la guerra de Troya. Bueno, entonces teníamos muchas proposiciones juntas, esas son proposiciones compuestas. Proposición conjuntiva. María estudia para ser médica veterinaria y Juan estudia para ser psicólogo. Podemos tener una proposición disyuntiva, ¿cómo sería? Que María estudia para ser médica veterinaria no sé. Acá tenemos, Estudia para el medicina frío de Semana veterinaria Santa o para ser psicólogo. voy a viajar a la playa o a la montaña. Ayer vimos un teorema. Un teorema tenía una parte que era una proposición conjuntiva. ¿Cuál era? La parte del límite lateral izquierdo y lateral derecho. Claro, en matemática una proposición conjuntiva la escribimos entre llaves. Tienen que darse las dos cosas, o las tres o las cinco cosas. ¿Mm? Bueno, ahora tenemos otro tipo de proposiciones, que es lo que se llama una proposición condicional. ¿Qué es lo que vimos ayer? Un teorema. Si me asignan a una comisión de la mañana, entonces podré trabajar por la tarde. Esta proposición, la primera, ¿es verdadera o es falsa? La segunda es verdadera o es falsa. En cambio, esta proposición condicional Es verdadero. va a ser verdadera o falsa independientemente de la veracidad de que se verifique o no lo primero. ¿Entienden? La condición sería, ¿no? Exactamente. Lo importante que es que siempre que pase esto, pase lo que sea. Sería como ayer con límite. Que si pasa Claro. lo del límite Si lateral. pasa esto, estás entonces- seguro que va a pasar lo otro. Entonces, nosotros cuando probamos un teorema, lo que hacemos es probar la veracidad de una proposición condicional. No nos interesa que sea verdad esto, lo primero. Nos interesa que siempre que sea verdad lo primero, también sea verdad lo segundo. Y eso es la veracidad de la proposición condicional. ¿Se ve? O sea, en ese no puede pasar que si es verdad lo primero, lo segundo sea falso. O si puede Si pasar. pasa eso, la proposición condicional es falsa. Ah, listo. ¿Eh? Esta parte, esto se llama generalmente si A, entonces B. Si sucede A, entonces sucede B. Ejemplo, si es rosarino, entonces es santafesino. Verdadero. ¿Sí? Esta parte de la proposición condicional se llama antecedente. Y esta parte se llama consecuente. ¿Está claro? Bueno. Siempre que tenemos una proposición condicional, si A, entonces B, se dice que el antecedente es condición suficiente para que se dé el consecuente. Ejemplo, si es Perdón, profe. rosarino, ¿Me sí, repite eso último? siempre que tenemos una proposición condicional del tipo si A, entonces B, el antecedente es condición suficiente para que se dé el consecuente. Ejemplo, si es rosarino, entonces es santafesino. Por lo tanto, ser rosarino es condición suficiente para ser santafesino. Mientras que se dé el consecuente, la verdad del consecuente, es condición necesaria para que se dé el antecedente. Si es rosarino, es santafesino, entonces es necesario que sea santafesino. Ser santafesino es condición necesaria para ser rosarino. ¿Lo entienden? Sí, sí. Matemáticamente o en forma compacta, si A entonces B, lo escribimos A implica B.
¿Por qué? Porque siempre que pase A, va a pasar B. Y tengo la proposición condicional. Repito, por lo tanto, A va a ser condición suficiente para que pase B. Y como siempre que pase A, va a pasar B, si no pasa B, es porque no pasó A. Por lo tanto, B es condición necesaria para A. ¿Mm? ¿Eso es lo que hacíamos para mostrar lo de inyectiva? Exactamente. ¿Sí? Ojo que una proposición condicional no nos dice que A y B es verdadera. Nos dice que siempre que A sea verdadera, B va a ser verdadera. ¿Mm? Si A es falsa, ¿nos dice algo de B? Que es falso. Sí. Que va a ser falso también. No, no necesariamente. No necesariamente. A ver, si es rosarino es santafesino. Ahora, si no es rosarino, ¿me dice Puede que ser no va a ser santafesino. santafesino? Puede ser igual de Santiago, puede ser de Firmat. ¿Vamos? Eso que acaban de hacer ustedes es un típico error de lógica que se llama falacia. Se llama falacia de negación del antecedente. ¿Sí? Si manejan bien esto, tienen el 30% de la asignatura aprobada. Porque es lógica pura nuestra materia. Tienen que tener También muy podría- aceitado. También podría pasar, ¿no? Que por más que no me asignen a una comisión de la mañana, podría trabajar por la tarde. Obvio. Por supuesto. Por supuesto. ¿Por qué no? Llevaré a Coco a la veterinaria si sigue sin... Estos ejemplos no son los que me gustan a mí. Pero bueno, está este material, lo hicimos entre varios, lo uso. Llevaré a Coco a la... A mí me gustan ejemplos más duros, más, no sé, distintos. Llevaré a Coco a la veterinaria si sigue sin apetito. ¿Cuál es la condición necesaria? Que Que Coco Coco siga sin siga sin apetito. apetito. Coco sí, 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 sí. A ver, ¿cómo escribimos No esto de sería, otra forma? Sería si si sigue sin apetito, llevaré a Coco a la veterinaria. No sería O como sea, había formulado antes. sigue sin apetito implica lo llevo a la veterinaria. Ujú. ¿Cuál es la condición necesaria? Llevarlo a la veterinaria. Que siga Llevarlo a sin la apetito. veterinaria. Ah, No, llevarlo a la veterinaria, chicos. A implica B. ¿Se entiende? Ojo, no siempre la proposición condicional aparece escrita si A entonces B. Acá aparece B, coma, si A. ¿Lo ven? Ujú. Vamos con este. Te contaré lo que me pasó a condición de que no se lo digas a nadie. ¿Cuál sería A y cuál sería B? ¿Cuál es el antecedente y cuál es el consecuente? La suficiente sería, te contaré lo que me pasó. A ver, escríbanme, A implica B. Si no se lo decís a nadie, te contaré lo que me pasó. No se lo Sería decís a nadie, implica que te cuento. Si no se lo decís a nadie, yo te cuento lo que pasó. ¿Cuál es la condición suficiente? que no Que se no lo se digas diga a nada. nadie. Que no se lo digas a nadie. ¿Sí? Ujú. Ser menor que 5 es condición necesaria para ser menor que 3. ¿Esto es verdadero o falso? Es falso. No, sí, No, es es verdadero. verdadero, es verdadero. A ver, ¿cómo escribimos si A implica B? ¿Qué es A y qué es B? A sería Ser menor que 3. no, Ser menor que ser 13. menor que 5. Ser menor que 3 implica ser menor que 5. ¿No? Ah, Sí.
Si pasa por debajo de una puerta de altura 3 metros, también pasa por debajo de una puerta de altura 5 metros. Entonces, ¿cuál es el antecedente acá? Que tiene que ser menor que 3. Esto es A, el antecedente. ¿Y cuál es el consecuente? Ser menor que 5. ¿Lo ven? Sí, sí. ¿A qué es equivalente de todas estas frases? A que si un número es menor que 5, entonces es menor que 3. Perdón, que si un número es menor que 3, entonces es menor que 5. A la número 2. ¿Y esta? También. También. Entonces fíjense que estas dos, acá tenemos 3 formas de decir lo mismo. Si es menor que 3, sabemos que, o sea, ser menor que 3 implica menor que 5. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces vamos a decir proposiciones de esta forma. ¿Y cuál es el consejo? Que siempre vayan a este esquemita. Al esquemita de la implicancia, porque ahí no les queda dudas. ¿Sí? Un número es múltiplo de 10 si y solo si es múltiplo de 2 y de 5. ¿Esto qué significa? A ver. Que tiene que tener las dos condiciones. No, a ver. Si es múltiplo de 10, ¿qué pasa? Es Es múltiplo de 2 y múltiplo de 5. 2 y de 5. Y Entonces, si es múltiplo de 2 y de 5, ¿qué pasa? Y también es múltiplo de 10. Listo, eso es lo que me está diciendo. El sí, O sea que solo implica sí. para los dos lados. Exactamente. Por lo tanto, como tenemos para los dos lados, acá tenemos ambas condiciones necesarias y suficientes. ¿Entienden? Si un número es múltiplo de 10, entonces es múltiplo de 2 y de 5. Prendan la cámara, chicos, porque no les estoy viendo la cara. Pelle, Alongi, Piccolo y Anidusi, prendan la cámara. Yo no puedo prender la cámara, Bueno, profe, porque hay otro que unas... prenda la cámara. Estaba bostezando justo por eso. Ah, bueno. Entonces, ¿lo ven acá? Entonces, Ujú. si un número es múltiplo de 10, entonces es múltiplo de 5. ¿Cuál es la condición suficiente acá? Eh, Que sea múltiplo de 10. ¿Y cuál es la condición necesaria? que sea múltiplo de 2 y de que 5. sea múltiplo de 2 y de 5. De 2 y de 5. Ahora también, vamos al revés. Sáquese el gorro, Rodrigo. ¿Qué hacen con la clase? No, no tiene que estar en las clases con un bonete. Si un número es múltiplo de 2 y de 5, entonces es múltiplo de 10. ¿Cuál es la condición suficiente ahora? Si el número es múltiplo de 2 y de 5. Y la necesaria, ser múltiplo de 10. Pero claro, acá es como que valen las dos, porque es un sí, solo sí. Es una doble implicancia. Por lo tanto, ambas son condiciones necesarias y suficientes. Es decir, si se da esto, se da esto. Y si no se da esto, no se da esto. ¿Sí? Bien. Y lo escribimos así. Este fue el teorema que vimos ayer. ¿Se acuerdan? ¿Y cómo lo tuvimos que demostrar a este teorema? De ambos lados. En ambas direcciones. Y sería si el límite de una función es sí, solo sí, los límites laterales coinciden. A ver, si el límite es L, los límites laterales son L. Y si Claro. los límites laterales son L, el límite es L. Por lo tanto, hubo que mostrar la ida y la vuelta. Entonces Claro. llegamos a lo que se llama una equivalencia. Porque si esto es necesario para que pase esto, pero a su vez también es suficiente, cuando algo es suficiente y necesario, termina siendo equivalente. Bueno, acá tenemos... Vamos a ver este argumento. A ver. Primera proposición, ¿cuál es? Si llueve, preparamos llueve. panqueques con dulce de leche. ¿Qué tipo de proposición es?
¿Es compuesta o no? Sí, ¿Conjuntiva, disyuntiva o condicional? Condicional. Proposición condicional o una implicancia. ¿Cuál es el antecedente? Si Si llueve, llueve, preparamos panqueques. Si llueve. ¿Y el consecuente? preparamos panqueques. Preparamos panqueques con dulce de leche. Esa es la primera proposición. ¿Cuál es la segunda proposición? que está lloviendo. Está Listo. lloviendo. ¿Cuál es la tercera proposición? Entonces preparamos panqueques. Prepararemos panqueques con dulce de leche. ¿Es un argumento o no? Ya había avisado antes que si llovía lo iba a preparar. La premisa, la consulta ¿es un argumento? ¿Puedo encontrar una relación entre las proposiciones por medio de la cual hay una proposición que la considero verdadera y esa verdad está fundada en la verdad de otras proposiciones? Puede ser que sí, porque la primera parte te da como una condición y Bueno, si es verdadera, la bueno, segunda parte se cumple. a ver, ¿qué es la primera parte? Tenemos 3 proposiciones. ¿Hay premisas? Sí. Sí, ¿Cuáles son las 2 premisas? que si llueve preparan panqueques con dulce de leche y que está lloviendo. Tenemos una premisa condicional y una proposición condicional y una proposición como premisas. ¿Y qué concluimos? Que prepararemos los panqueques. ¿Lo ven? Entonces tenemos primera premisa, A implica B. Segunda premisa, está lloviendo. ¿Qué es verdad? ¿A o B? Ah, Ah, A es verdad. Entonces, si se da A, se da B. entonces se va a dar B. Y A es verdad. Por lo tanto, ¿qué termina siendo verdad? B. 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 Esta es una hermosísima forma de argumentar, que se llama modus ponens. Si A, entonces B, y A, coma, entonces B. Perdón, profe, ¿cómo dijo que se llamaba? Modus ponens. Ahí lo tienen escrito. Ejemplo. Si tiene más de 65 años, no paga boleto de transporte. José tiene 67 años. José no paga boleto de transporte. ¿Sí? Profe, perdón, otra pregunta. Entonces, cuando queramos demostrar un cálculo, si probamos la veracidad del antecedente, ya quedaría demostrado el teorema o lo que queremos A ver, demostrar. si vos, no, vamos por parte. Demostrar un teorema no es armar un argumento. Demostrar este teorema es demostrar la veracidad de la proposición A implica B. Ah, Yo te voy a dar un ejemplo con uno. Mirá, todo número divisible por 4 es par. ¿Es cierto o no? sí. Si es divisible por 4, es par. Eso es un teorema que se puede mostrar muy fácil. ¿Es verdadero o no? Sí, Eso sí, es una verdadero. proposición condicional. Es una implicancia. Es verdadero. El número 20. ¿Es divisible por 4? Sí. Sí. Por lo tanto, el número 20, ¿cómo es? Par. Par. Entonces, fíjate lo que dijimos. Si es divisible por 4, es par. Eso es verdad. El número 20 es divisible por 4. O sea, estamos diciendo que se verifica A. Sí, sí. Por lo tanto, el número 20 va a ser par. Ah. ¿Sí?
Bien. Si vuelven las clases presenciales, voy a tener que alquilar un departamento en Rosario. No tuve que alquilar un departamento, por lo tanto, no se retomaron las clases presenciales. Quiero que me identifiquen. Si es un argumento, cuáles son las proposiciones, qué tipo de proposiciones son, premisas, conclusión, etc. Vamos a ver. Argumento es. Es una proposición condicional. A ver, empecemos por arriba. ¿Es un argumento, sí o no? Sí. Sí. ¿Cuántas proposiciones tienen? Mm, 3. 3. Ah. La primera, ¿cuál es? Si vuelven las clases presenciales, voy a tener que alquilar un departamento. Rosario. ¿Qué tipo de proposición es? Condicional, Bien. La segunda, que no lo tuviste que alquilar, que no tuve Bien. que alquilar un departamento. y la tercera, No, por lo tanto no hay clases presenciales. bueno, es un argumento. ¿Cuáles son las premisas? Si vuelven las clases presenciales, voy a tener que alquilar un departamento en Rosario y que no Esa tuve es que una alquilar un proposición. departamento. Y no tuviste que alquilar un departamento. Entonces vamos a ver las premisas. Listo, estas son las dos premisas, ¿no? ¿Cuál es la conclusión? Que no Que se no se retomaron las clases. retomaron. No se retomaron las clases. O sea, la verdad tercera, esta verdad, yo la puedo decir en función de estas dos verdades. Ujú. Tengo un argumento. Bien. Vamos a analizar. ¿Cómo escribir? ¿Esto sería un A implica B? Sí. A implica B. No tuve que alquilar un departamento. ¿Qué estoy diciendo? No A. No, no ve. Ya, es falso. ¿Qué es falso? ¿A o B? B. B. Falso. No B. Por lo tanto, si B no es falso, Entonces, si B es falso, si tengo no B, ¿qué puedo deducir? No va. Que tengo Que no no A. A. es falso también. No A. Y esta forma de argumentar se llama modus tollens. Modus ponens, ponía la verdad en A. Modus tollens, togliere, es sacar, quitar. ¿Sí? Saca la verdad de B. Modus tollens. ¿Este es el contrarrecíproco o no? Está relacionado con el contrarrecíproco, sí señor. Ok. Si es rosarino, es santafesino. Si no es santafesino, ¿qué concluimos? Que no es rosarino. No es Rosario. ¿Estamos? A ver. Si tengo síntomas compatibles con COVID-19, no iré a trabajar. Fui a trabajar. Por lo tanto, no tuve síntomas. ¿Es argumento? Sí, ¿Premisas? una Pero tengo condicional. síntomas. A ver, si tengo síntomas compatibles con COVID-19, no iré a trabajar. Esa es la primera premisa. ¿Y la segunda premisa cuál es? Que fuiste Voy a a trabajar. trabajar. Voy a trabajar. ¿Conclusión? Conclusión, No no tuve tuve síntomas. No tuve síntomas. Bien. ¿Y es un argumento de tipo modus tollens o modus ponens? Ponen. Tolen. Tolen. Tolen porque saca la verdad. Saca, ¿qué está negando? ¿El antecedente o el consecuente? El El consecuente. antecedente. No, niega el consecuente. ¿Qué pasa, Mateo? Niega el consecuente. ¿Lo ven? Ah, claro, por la parte que no iba a trabajar. Claro. Consecuente B es no ir a trabajar. Pero si va a trabajar, no está No no ve, no va. yendo. ¿Entienden? Este es un modus tollens.
modus tollens. Vamos a ver este otro, a ver. Podemos usar el auto para ir al recital, si tiene nafta en su tanque. El auto tiene nafta en su tanque, entonces podemos usarlo para ir al recital. A ver, quiero que uno de ustedes me analice todo. A ver, argumento es. No, piénsenlo bien y me pide permiso uno y lo analiza todo, de principio a fin. ¿Puedo hablar yo? Dale. Las premisas serían, podemos Opa, usar el... ¿es argumento? Ah, el argumento. El ¿Es argumento, argumento sí o no? esas son premisas. No, la pregunta es si todo esto es un argumento, ¿sí o no? No, ¿No es un argumento? tienen una sola parte sería el argumento. No. A ver, ¿es un argumento todo este razonamiento o no? ¿O es una descripción? Sí, porque es un conjunto de proposiciones. Es un argumento, es un conjunto de proposiciones que tienen una relación, donde vos podés dar veracidad de una en función de las otras. Dale, a ver, ¿cuáles son las premisas? Las premisas serían, podemos usar el auto para ir al recital si tiene nafta en su tanque, y el auto tiene nafta en su tanque. Bueno. ¿Y la conclusión? Podemos ir al recital. Podemos usarlo para ir al recital. Bueno, ¿y qué tipo de argumento es? ¿Modus tollens o modus ponens? Modus ponens. Bien, porque justamente decís, si A, entonces B. A es verdad. A es verdad. Luego, ¿qué termina siendo verdad? B. Modus ponens. ¿Sí? Vamos con otra. Si Mariana es profesora en psicología, entonces terminó la secundaria. ¿Cuál es el antecedente y cuál es el consecuente? Sí, Mariana es La profesora de secundaria. psicología. Ese es el antecedente. Y el consecuente, que terminó la escuela secundaria. No, la escuela ¿Es un secundaria. argumento esto o no? Y no hay premisa. No, no es un argumento, es una proposición sola, condicional. Claro. ¿Sí? Bueno. Esta proposición, así se llama proposición directa. ¿Cuál sería la proposición contraria? No, perdón, la recíproca. Sería, terminó la escuela secundaria, entonces María es profesora de psicología. A ver. Si Mariana terminó la escuela secundaria, entonces es profesora de psicología. ¿Cuál sería la proposición contraria a la original? No es profesora de No. psicología porque no terminó la escuela secundaria. No, porque, a ver, es una proposición condicional. ¿Quién me la lee? Sería, si Mariana no es Mariana profesora no de es psicología, entonces No terminó la no secundaria. terminó la secundaria. ¿Y cuál es la contrarrecíproca? Si Mariana no terminó la escuela secundaria, entonces no es No es profesora de profesora de psicología. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora quiero que me presten muchísima atención. Si esta es una proposición condicional, puede ser verdadera o falsa, como toda proposición. ¿Se acuerdan que una proposición era una frase en la que se podía decir si era verdadera o falsa? Si esta es verdadera, esta de acá, ¿también va a ser verdadera? Si la proposición directa es verdadera, ¿la proposición recíproca también va a ser verdadera? No siempre. No tiene por qué. A ver, la pregunta es, si la proposición directa es verdadera, ¿implica que la proposición recíproca es verdadera? No. 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 No tiene por qué. Vamos con la contraria. Si la proposición directa es verdadera, ¿la proposición contraria va a ser verdadera? Sí.
Sí. Sí. Sí, porque si no se cumple A, o sea, para que se cumpla B se tiene que cumplir A. Y Vamos si de no se vuelta. cumple- Si la proposición directa es verdadera, la proposición contraria ¿va a ser verdadera? No. Ah, no necesariamente. No. No. Porque Mariana pudo, a ver, Mariana es profesora de historia, a ver, Claro. Mariana a lo mejor es profesora de historia, y para ser profesora de historia tuvo que haber terminado la secundaria. ¿O no? Claro. O no es profesora y terminó en secundaria. O no es profesora en psicología y no estudió nada y terminó igual la secundaria. ¿Sí? Entonces, la veracidad de la proposición condicional directa no me garantiza la veracidad de la proposición contraria. Pregunto ahora, ¿la veracidad de la proposición directa me garantiza la veracidad de la proposición contrarrecíproca? Sí, ahí sí me parece. Sí. Porque vos podés decir que es profesora de psicología si terminó, entonces terminó la secundaria, y eso implica que si no terminó la secundaria, tampoco puede ser profesora de psicología. Exactamente. Ah. Esto es lo que se llama la proposición contrarrecíproca de esta. Vamos a ver aquí. Si se corta la luz, mi computadora se apaga. Si mi computadora se apaga, entonces se corta la luz. ¿Qué relación hay entre estas dos proposiciones? ¿Esta es la recíproca, la contraria o la contrarrecíproca de esta? Contrario. Contrarrecíproca. Recíproca. Chicos, a ver, hay tres opciones, me tiraron las tres, elijan una. Así cualquiera, ustedes son como los políticos, van siempre a ganador. Juegan en todas las fichas, están en todos los mostradores. No, muchachos, elijan algo. Contraria, Vamos. porque si se apaga la computadora no significa que me haya A cortado ver, la ¿qué luz. es la contra? A ver, ¿dónde está A y dónde está B? A es que se corta la luz. B es que se apaga la computadora. ¿Y acá qué tengo? B y acá tengo A. No es la contraria, es la recíproca. Sí, boludo. ¿Sí? Contraria es la que negaba. ¿Ven? Ah, me confundí, perdón. Es la recíproca. Bien. B, A implica B, acá lo que tengo es B implica A. Por lo tanto, recíproca. A ver estas dos, ¿qué relación tienen? Esa es la contrarrecíproca. Son contrarrecíprocas. ¿Está bien? ¿Estas dos qué relación tienen? Es la contraria. 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 Exactamente. ¿Eh? Contraria. Bueno, si bebe no conduce, si conduce no bebe. ¿Qué relación existe entre estas dos? Son recíprocas. Recíprocas. No, lean bien, chicos. No sé, ¿por qué son tan lanzados? Tómense Contrarrecíproca. un segundo. Si bebe, no conduce. A implica B. No B implica no A. Contrarrecíprocas son. ¿Sí? No, ¿por qué está recíproca? Si bebe, no conduce. No, está mal esto. Contrarrecíprocas. Tiene que decir acá. Quedó mal esto. Bueno, entonces, a ver. Tenemos la proposición condicional A implica B. ¿Cuál es la recíproca? B implica A. Son recíprocas. No A implica no B es contraria de quién. De no B implica
No B. No A implica no De A B, es contraria de A de implica A B. implica B. No A implica no B es recíproca de esta de acá. Y es contraria de esta de acá. ¿Lo ven? Miren qué lindo cuadrito que nos quedó. Sí, ¿Y ahí qué relación se hay ve bastante bien. entre esta y entre esta y esta? ¿Cómo son? Son contrarrecíprocas. Contrarrecíprocas. ¿Estamos? ¿Y qué es lo bueno de todo esto? Que si esta es verdad, ¿cuál sabemos que es verdad también? La contrarrecíproca. No A implica no. La que está en la diagonal. Si esta es verdad, ¿cuál es verdad también? B implica A. La que está en la diagonal. Sí, acuérdense este cuadro siempre. Llévenlo, se lo tatúan. Vieron que ahora la gente se hace tatuajes. Bueno, en vez de hacerse el tatuaje así, esa manga y hacer Instagram, esas cosas que ahora está todo el mundo tatuado, ustedes se tatúan esto. ¿Mm? ¿Estamos? Entonces siempre lo van a tener presente. No, va a quedar piola en un tatuaje. ¿Cómo? Va a quedar copado en un tatuaje. No sé, no importa, pero les va a ayudar. Les va a ayudar, les va a ayudar. ¿Estamos? Siempre la veracidad de cualquiera de estas es equivalente a la veracidad de la que está en la diagonal. ¿Qué hicimos nosotros? Por ejemplo, ¿cuándo una función es inyectiva? Cuando x1 distinto de x2 en cualquier x par x1, x2 del dominio implica que f de x1 es distinto de f de x2. ¿Y cómo probamos a veces la inyectividad? Usando esto de acá. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque era mucho más fácil probar la veracidad de esto. Esto lo vamos a hacer mucho en matemática. Repito, un teorema para nosotros es una proposición condicional, porque dice, si pasa esto, esto y esto, entonces pasa aquello. Ahora, muchas veces para probar el teorema, en vez de probar que el teorema enunciado es verdad, en vez de probar que la proposición condicional es verdad, vamos a probar que la proposición contrarrecíproca es verdad. Y si esta es verdad, sabemos que esta es verdad. Quedó demostrado el teorema. ¿Sí? ¿Cuáles son las falacias que ustedes cometen habitualmente? Las que me estuvieron diciendo con el correr de la clase. ¿Sí? Argumentos deductivos inválidos, pero aparentemente correctos. Vamos a ver un ejemplo anterior. Si tengo síntomas compatibles con COVID-19, no iré a trabajar. No tuve síntomas compatibles, con lo cual fui a trabajar. ¿Esto es un argumento válido o inválido? Válido, puede ser. Válido. A ver, tenemos 3 proposiciones, ¿no? Premisa. La primera es esta, es condicional. A implica B. ¿Sí? Después, ¿qué estoy diciendo? No A. ¿Y qué estoy concluyendo? No B. No B. ¿Está bien esto? Si es menor que 20, es menor que 4. No es menor que 20. ¿Implica que no es menor que 4? No. No. Claro, eso no sería válido entonces. No, este argumento es inválido. Para que sea válido debería ser contrarrecíproco. Ponele, claro.
este argumento es inválido y esta falacia se la llama falacia de negación del antecedente. Acuérdense, si A implica B y se da A, entonces se da B. Eso es, ¿qué tipo de argumentación? Modus ponens. Tiene que darse A tiene que ser verdad. Si A no es verdad, no podemos decir que vamos a tener no B. Esta es la falacia de negación del antecedente. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Por qué? Porque yo pude no haber ido a trabajar. A ver, dice, si tengo síntomas compatibles con COVID, no iré a trabajar. Bueno, ahora a lo mejor, no sé, me desmayé. No tuve síntomas de COVID, pero me desmayé. Y tampoco fui a trabajar. ¿Sí? Bien. Vamos con otra. A ver acá. Para mí es válido. Inválido. Es un razonamiento inválido. Vamos a ver qué pasó. Primera proposición, A implica B. Premisa. Segunda premisa, ¿cuál es? B. B. ¿Qué se concluye? ¿Qué concluye A? Mal. Si es rosarino, es santafesino. ¿Es santafesino? ¿Significa que es rosarino? No. Argumento inválido. Esta falacia se llama falacia de afirmación del consecuente. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Si una persona es vegana, entonces no come carne. María no come carne, por lo tanto es vegana. ¿Esto es verdad? ¿Este argumento es válido o inválido? Inválido. Inválido. ¿Qué tipo de falacia es? Sí. De afirmación consecuente. A ver, una persona es vegana, entonces no come carne. María no come carne. De afirmación del consecuente. Ah, lo tenía escrito acá. Bueno. Y esta, lo mismo. Estos son falacias. Bueno, y acá tienen una síntesis de todo esto. Perdón, profe, una pregunta. Sí. ¿Usted esta diapositiva y la anterior de la otra clase, la subió al campus o la puede subir? No, se las puedo mandar por el WhatsApp, pero también tienen la clase grabada. Hagan una cosa, mándenme un mail o un WhatsApp y yo me encargo de subírselas. ¿Sí? Dale. Igual la tienen en la clase, pero... Al grupo se lo mandamos. Sí, al grupo. Ok. ¿Estamos? Bueno, vamos a seguir un poquito con la clase ahora. Les doy 5 minutitos mientras preparo toda la otra pantalla. ¿Estamos? Y nos vemos en 5 minutos. Clase de cálculo. De cálculo, sí. Bueno, espera que busque un poquito de agua. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver límites, o sea, nosotros ¿qué tenemos hasta ahora? Hasta ahora tenemos ¿qué? Prendan las cámaras, chicos, por favor, ¿sí?
Les repito, es importante que prendan las cámaras. Vamos, porque no los conozco, les tengo que conocer yo. Prendan todas las cámaras. Yo no puedo, profe. Bueno, el que no puede no la prenda, pero el que puede, préndala, porque después van a venir a rendir el examen y yo no los voy a conocer. Y siempre cuando van a una reunión tienen que conocer, siempre es mejor que los conozcan. Aún que tengan malas referencias. Siempre es mejor tener referencias a no tener. Bueno, nosotros ¿qué vimos? El límite cuando x tiende a x0, en este caso. ¿Existe? Sí. Y vale L. A ver, si tengo el agujerito, existe y vale L. En este caso, ¿existe? Claro, sí. Vale L. Y en este caso, ¿existe y vale L? Ahí sí. No, ¿cómo ahí sí? Siempre existió y Sí, valió sí, L. también. Ah, bueno, entonces sí, no, ahí sí. Sí, siempre. Siempre existe y vale L. ¿Estamos? Bueno. Ahora. ¿Existe el límite cuando x tiende a x0 acá? No. 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 No existe el límite. ¿Existe el límite lateral por derecha cuando x tiende a x0? Sí. Sí. ¿Cuánto vale? De una. De una. Por derecha L1. ¿Existe el límite lateral por izquierda cuando x tiende a x0? Sí. ¿Y cuánto vale? L2. L2. Bueno. Ahora, ¿estamos? Esto me viene bien para la función de Gibbs, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan que la función de Gibbs no tenía límite cuando x tendía a 0? Ahora, si tiendo a 0 por derecha, ¿tiene límite la función de Gibbs? Sí. Sí. ¿Cuánto vale? 1. 1. Y si tiendo a 0 por izquierda, ¿cuánto vale el límite? 0. 0. Bueno, ahora yo les voy a proponer analizar esto, supongamos, ¿no? ¿Se acuerdan de la tangente? Sí. Me acerco a pi sobre 2, por izquierda. ¿Qué pasa? Tiende a ¿Tiene límite infinito. o no tiene límite? Va a infinito. Pero Y- claro. No un límite, pues no un número real. Sería. Y no es un límite, porque no es un número real. Acuérdense que L tenía que ser un número real, ¿no? O supongamos que tenemos esto. La hermosa función 1 sobre x cuadrado. Cuando me acerco a 0, ¿se acerca la función a un número real? No. ¿Puedo definir un entorno? A ver, bueno, supongamos que se acerca a este valor L. Bueno, pero ¿puedo hacer tan chico como quiero el entorno ese? Para que la función esté siempre en una banda así, por ejemplo. Y no. Fíjense que acá ya se me pasó. ¿Y qué tendré que subir L? No, lo puedo subir por acá L. ¿Y qué va a pasar? Se me va a pasar de vuelta. ¿Voy a encontrar un número real que me verifique la definición del límite en ese caso? No. Entonces lo que vamos a ver ahora nosotros son los llamados límites infinitos. Límites infinitos. Entonces voy a partir... Está cayendo otra vez. Voy a partir de tomar la función que hicimos recién, f de x igual a 1 sobre x cuadrado. ¿Sí? Cuando x tiende a 0. Si x tiende a 0, f de x, ¿a dónde se va? ¿Crece o decrece? Crece. Está claro que f de x crece, ¿no?
cuando x tiende a 0. Entonces la pregunta es, ¿podemos encontrar un L? Y medio como que no. No. Bueno, vamos a entonces formalizar ahora, darle forma a cómo podemos explicar esto que está pasando. Y lo que vamos a hacer es definir. Nosotros definimos un entorno. ¿Sí? Cuando definimos un entorno ¿de qué? De f de x, o sea, el épsilon. Está bien, pero ¿cómo quedaba definido un entorno? Ya sea de f de x o de x. De lo Con que un sea. L Con un menos épsilon y L más épsilon. Y un radio. Bueno, ahora vamos a definir una cosa que es lo que se va a llamar entorno de infinito. Y vamos a hacer así. Para todo m real, llamaremos entorno de más infinito al conjunto de las x o las y o lo que sea, tal que x mayor que m. O sea, al conjunto m más infinito. ¿Entienden? Entonces lo que definimos acá es un entorno de más infinito. ¿Qué es un entorno de más infinito? Este conjunto. Si quieren, pongamos m mayor a 0. Pongan que m sea mayor a 0. O mejor lo ponen así, miren, lo sacan de acá, para todo m real, y me ponen entre paréntesis m mayor a 0. Vamos a ver un ejemplo. Esta es la recta numérica. ¿Cómo hago un entorno de más infinito? ¿Dónde empieza? el 0. M. En un valor m. ¿Y hasta dónde se va? Hasta infinito. Eso es un entorno de más infinito. ¿Y un entorno de menos infinito cómo sería? Menos m, empezaría. De menos infinito a m, ¿no? Análogamente, escribo acá abajo, tendré un entorno de menos infinito a menos m, si m es positivo. Una pregunta. Sí. ¿Esos serían entornos o no son intervalos? Porque no veo centro y radio. Bueno, está bien, justamente, no es un entorno de un punto. Claro. Un entorno de 3 tiene centro en 3 y un radio. ¿Entendés? Sí. Justamente es un entorno de infinito. Se llama así. Pero claro, no tiene ni centro ni radio. Sí, es un intervalo, claramente. Pero el otro también es un intervalo. ¿O no? Sí, claro. La diferencia es que ese tiene un centro en un número real y un radio. Este no tiene centro, porque de hecho el ancho de este intervalo, ¿cuánto es? Infinito. Infinito. ¿Sí? Sí.
Bueno, entonces nosotros vamos a tratar de escribir ahora a ver, si tenía esa función, ¿a qué se acercaba esa función cuando x se acercaba a 0? ¿Infinito? A infinito. Bien. Entonces vamos a definir qué significa que un límite sea infinito. Antes que nada, ¿va a existir ese límite? ¿Sí o no? Siempre el límite tenía que ser ¿qué cosa? Número real. Un número Un real. número real. ¿Infinito es un número real o no? No. 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 O sea que está de movida, este límite no existe. No existe. Pero podemos decir que es una tendencia. Me da información. No existe el límite. Pregunta de examen. ¿El límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x cuadrado existe? ¿Sí o no? No. No, No. es una tendencia. ¿Puedo decir algo más? No existe. ¿Puedo dar algo? Es una tendencia infinita. Puedo decir que tiene una tendencia a ir a infinito. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos una definición para un límite que se acerca al infinito? Límite cuando x tiende a x0, no a 0. Pongan x0. Genérico. F de x igual a más menos infinito. Si pasa, ¿qué cosa? El número real L es el límite cuando x tiende a 0. Si pasa, ¿qué cosa? A ver, ¿cómo se animan a hacer la definición? Y voy a hacerle un dibujito, como para ayudar, ¿no? Si existe un entorno M. Claro. A ver, acá tengo un x0. Y vamos a suponer que la función hace algo así. A ver, le estoy dando una pista, chicos. Sería si existe un entorno M mayor a 0. Si para todo entorno de más infinito, ¿cómo era el entorno de más infinito? ¿Dónde arrancaba? En M. En M. En una M que tenía que ser positiva. Con M mayor que 0, ¿no? Y voy a escribir tan grande como quiero. Como pinte. ¿Sí? ¿Qué tiene que existir? Un entorno de X0. ¿Un entorno cualquiera o un entorno en particular? De X0 menos delta a X0 más delta. ¿Y cómo se llamaba ese entorno? Entorno perforado. Perforado. De centro. X0. 0. Y radio. Delta. Tal que pase qué cosa. A ver, ¿se acuerdan ¿se acuerdan el caso de la pelota, de la esfera? Sí, tal que si X pertenece al conjunto de ese. Pertenece a este entorno perforado, que lo voy a escribir así en este caso.
se verifica... Tiene que existir un... ¿Qué cosa? un ¿Qué entorno. FX me pertenece? No, ya dije, a ver, vamos por parte. Si defino el entorno rojo, queda definido un entorno azul. Tal que pase qué cosa, siempre que X caiga acá adentro, en el entorno azul, ¿qué pasa si X está acá? ¿Dónde tiene que estar F? En el entorno de infinito M más infinito. Ahí está. Señores, tenemos la definición de un límite al infinito. ¿Ven que es lo mismo que antes? Definíamos un entorno. En el caso de un límite L, el entorno lo teníamos que poder hacer tan como queríamos. ¿Tan? Chico. 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 ¿Y cómo hacíamos chico un entorno de centro L? Achicando el épsilon. Eligiendo el épsilon tan chico como se nos pinte. Pero ahora necesitamos armar un entorno ¿de quién? De infinito. ¿Y cómo hacemos para que ese entorno sea más exigente? Elegimos Tan grande como queramos. un M tan grande como se nos pinte. Pintó un M grandísimo, ¿y qué tengo que poder encontrar yo? Un entorno perforado, igual que antes. Tal que, si X pertenece a este entorno perforado, f de X pertenezca al entorno de más infinito. ¿Se entiende? Sí, sí. Haríamos una definición compacta. Profe. Me dicen ustedes, por favor. Tengo A una ver, consulta. límite. Cuando X tiende a X0, f de X es más infinito, si pasa ¿qué cosa? Vayan a la definición de límite común. Para todo épsilon existe un delta. Para todo épsilon me está diciendo para cualquier entorno rojo. ¿Y cómo escribo para cualquier entorno rojo en este caso? Para todo M mayor a 0. Para todo M mayor a 0, ¿qué tiene que existir? Un delta mayor a 0. ¿Tal qué? Tal que si X pertenece al entorno perforado de X0 y radio delta, ¿Qué sucede? que F, el valor absoluto, no, perdón, en este caso sí pertenece al M, es infinito. ¿Y por qué no digo que f de X sea mayor que M y listo? ¿Por qué no pongo esto directamente? Fíjense que si f de X es mayor que M, estoy diciendo que pertenece al entorno de más infinito. ¿O no? Profe, Sí. ¿por qué no usamos esa definición de límite infinito para todos los límites? ¿No sería más simple usar una sola definición para todo? No, porque este límite no existe. Esto no es un número. Antes era un número. Está bien. ¿Todos lo ven? ¿Lo entendieron esto? ¿Entendieron esta definición? Yo no, profe. ¿Qué no entendiste? O sea, es lo mismo, solo que en lugar de tener un entorno de f de X, tenemos un M que va a ser tan grande como nosotros queramos. Claro. Pero es lo mismo que dijimos antes, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? El límite de f de X, cuando X tiende a X0, va a ser más infinito. Sí. Para todo valor de M mayor a 0.
O sea, estoy diciendo, para el entorno rojo tan grande como quiero, existe un entorno perforado, tal que siempre que X pertenezca a ese entorno perforado, a la zona azul, se verifique que la F pertenece a la zona roja. ¿Y ahí sí podemos decir que el límite es igual a infinito? ¿O tenemos que aclarar que es una tendencia? Me ponen más infinito, pero esto no es un número. Pero ya con poner más infinito se sobreentiende que es una tendencia. Exactamente, sí. Bueno, ahora los voy a dividir en grupos y me van a hacer estas definiciones. La compacta quiero. A ver, ¿qué otro límite habría que hacer? Este, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Ahora, también podemos tener límites laterales que se vayan a más o menos infinito, ¿no? ¿Cuál podría ser un caso? El límite cuando x tiende a 0, a x0 por derecha de f, ¿cuánto puede valer? Más infinito. O puede pasar que el límite cuando x tiende a x0 por izquierda de f de x es más infinito. O puede pasar que este límite cuando x tiende a x0 por derecha sea menos infinito, ¿no? Y cuando x tiende a x0 por izquierda sea también menos infinito. ¿Vamos? Bueno, ¿qué otra posibilidad hay? Que el límite cuando x tiende a x0 por derecha sea menos infinito, o que el límite cuando x tiende a x0 por izquierda de f de x sea menos infinito. Los voy a dividir en grupos, les voy a dar 10 minutos para que me escriban 1, 2, 3, 4, 5 definiciones de cada uno de estos límites. ¿Entienden lo que tienen que hacer? Pero no quiero esta larga, quiero la compacta. ¿Se animan? ¿Se entiende la tarea o no? Sí, sí. Bien, escriban y eso se los voy a tomar en la prueba relámpago, esas definiciones. Armamos 7 grupos. A ver, lo digo yo. Quiero ver... Emilia, dale. Paso, profe. A ver, Mariana. ¿Yo? Sí. Bueno, entonces el límite cuando x tiende a x sub 0 por izquierda de la función f de x es más infinito para todo m mayor a 0. Sí, para todo m mayor a 0, ¿qué existe? Tal que existe un delta mayor a 0. Mayor a 0, tal que. Tal que x sub 0 menos delta es menor a x. x0. Menos x0. delta, menor a x. Claro, menor a x0. Tal que f de x es mayor a m. Entonces, a ver, vamos. Tal que, si x
está entre x0 menos delta y x0. Claro, f de x implica- es mayor a m. Listo. O m es menor a f de x, que es lo mismo. Muy bien. Muy bien. ¿Ah? Bueno, así todos. Tienen que ir combinando. Bueno, lo que yo voy a hacer ahora es un ejemplito de cómo probar un límite infinito. Tenemos que probar, ejemplo, probar que el límite cuando x tiende a x0 de f de x, perdón, de 1 sobre x cuadrado, ¿cuánto me dijeron que iba a dar este límite? Perdón, cuando x tiende a 0. Infinito. Más Bien, infinito. Bien, entonces arrancábamos, proponíamos un m mayor que 0, ¿no? Arrancábamos con un m mayor que 0. Entonces, nosotros queremos llegar a decir que f de x, o sea, que m es menor a f de x. ¿Y f de x cuánto vale? 1 sobre x cuadrado. ¿Sí? ¿Puedo multiplicar todo por x cuadrado? En la desigualdad. Chicos, hablen, por favor, vamos. ¿Cómo, profe? ¿Puedo multiplicar ambos lados de la desigualdad por x cuadrado? Sí. Sí, porque es positivo y es distinto de 0. ¿Eh? Sí. ¿Por qué es distinto de 0? ¿Porque a mí me interesa lo que pasa en 0? No. No. Bueno, entonces me va a quedar x cuadrado por m menor a 1. ¿Puedo dividir todo por m? ¿Izquierda y derecha? Sí, ¿Por qué? Porque m como es. es positivo. Entonces no me cambia el sentido. Si no es peligroso, porque no sabemos, ¿no? Entonces me queda acá 1 sobre m. Si x cuadrado es menor a 1 sobre m, el valor absoluto de x, ¿cómo es? ¿Menor a quién? A 1 sobre m. Raíz de 1 sobre m. No, a 1 sobre raíz de m. ¿Está bien? Entonces, fíjense que yo voy a poner que este es el delta. Entonces, proponemos, o sea, medio que definimos el entorno rojo para cualquier m, y si definimos el entorno rojo, encontramos este delta. Entonces ahora vamos a verificar, ¿eh? Verificación, ¿qué hay que verificar? Bueno, hay que verificar que siempre que x esté en un entorno reducido o perforado de centro en 0, radio delta, y mi delta ¿cuánto valía? 1 sobre raíz de m, ¿no? Pase que f de x es mayor a m. Entonces, como x no va a ser 0, pongo esto menor a 1 sobre raíz de m, elevo todo al cuadrado, ¿se puede o no? Sí, se puede. ¿Por qué se puede elevar al cuadrado? ¿Se me conserva la desigualdad si elevo todo al cuadrado? No. Y porque como es el módulo de x, se sigue manteniendo, me parece. No, ¿qué tiene que ver? A ver, yo tengo que 1 es menor a 3. 1 al cuadrado es menor a 3 al cuadrado. Sí. Sí, Ahora, menos 4 también es menor a 3, ¿no? Pero menos 4 al cuadrado.
es menor que 3 al cuadrado? No. No, ahí no. Entonces, ¿podemos elevar todo al cuadrado? No. ¿O sí? O sea, acá tenemos decimos que m es mayor que 0. A ver, valor absoluto, esto es positivo. Y esto es positivo. Ah, señores, ¿para qué estudiamos las funciones nosotros? ¿Para qué en la prueba relámpago les dijimos que escriban las características que consideraban pertinentes? Y porque si tenemos un x cuadrado, ¿cómo es la función? Es así. Y en esta zona, ¿cómo es? Creciente. Sí. Entonces, si x2 es mayor que x1, f en x2 es mayor que f de x1. Ah, si x2 es mayor que x1, f de x2 es mayor que f de x1. Entonces acá puedo seguir y decir que el valor absoluto de x al cuadrado es menor que 1 sobre m. Esto lo podemos decir porque x cuadrado es función creciente si x es mayor a 0. Hermoso. ¿O no? ¿No le gustó? No, bueno. Yo no terminé de entenderlo bien. ¿Qué no ¿Por qué lo terminaste? analizamos? Dani? ¿Por qué lo analizamos cuando x es mayor a 0? Pues está bien, ahí sí, entiendo que es creciente cuando es mayor a 0, pero... Que tengo un valor absoluto acá. Esto es siempre positivo, si es un valor absoluto. Ah, claro, ahí está, sí. Y m era positivo. Bueno, entonces fíjense que llegamos a esto, ¿no? Bueno, volvemos a hacer el paso contrario y nos termina quedando que 1 sobre x cuadrado es menor, perdón, es mayor. Vamos por partes. ¿Puedo aplicar la función recíproca a todo esto? Sí, porque es creciente. ¿En dónde es creciente la función recíproca? Para todo su dominio. No. En los x mayores que 0. Entonces, todo esto es positivo y todo esto es positivo. Ojo, es decreciente acá. Entonces, si esto es menor que esto, 1 sobre esto, ¿cómo va a ser respecto de 1 sobre esto? Mayor. Mayor. Porque estamos acá. Por eso es importante saber graficar. ¿Lo entendieron? Bueno, entonces ¿a qué llegamos? Y llegamos a lo que queríamos demostrar. Queríamos probar que para cualquier valor de m existe un delta, que en este caso es 1 sobre raíz de m, tal que si x está en un entorno perforado de centro 0, radio delta, f de x termina siendo mayor a m. Listo. Verificado. Probamos ese límite. ¿Se entendió? Bueno, hoy vamos a cortar aquí. Y el día jueves vamos a empezar la clase antes. Vamos a empezar la clase a las 8:30. Porque estamos un poco atrasados. Y vamos a ver las leyes del límite. O sea, vamos a ver propiedades de los límites que nos van a servir para encontrar límites de funciones. ¿Alguna duda?
Profe, Sí. ¿este cambio horario es única y exclusivamente por esta vez o va a ser Único. hasta que... Único, ok. por única vez. Como los impuestos en Argentina. Se ponen por única vez y después se dejan. Ahora vieron que está la emergencia sanitaria, económica, alimentaria. En Argentina hace 80 años que vivimos en emergencia en algo. Bueno, ahora podríamos decir que estamos en emergencia académica. ¿Sí? Entonces nuestra comisión está en emergencia académica, por lo tanto, atribuye al responsable, que en este caso sería yo, de tomar decisiones arbitrarias, sin consulta, dada la emergencia académica por la que está atravesando la comisión. Por ejemplo, adelantar media hora de la clase, etc. ¿Sí? Después vamos a salir de la emergencia académica y volvemos a la normalidad. ¿Les gusta? O sea que nos va a avisar cuando salgamos del De la cambio de emergencia horario. académica. Esta semana empezamos 8:30, les voy a ir diciendo. Ok, gracias. Bueno, ¿alguna duda? No, quedó claro. Nos vamos. Nos vemos, profe.